Hola, bienvenido a La Palabra en Punto. Por supuesto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicar contigo respecto de cómo vemos la realidad. Empecemos por qué es eso de la realidad. Bueno, de eso vamos a hablar. Y para ello quiero mencionarte a un gran teórico que se estudia tanto en la estética como otras áreas de la filosofía. Me refiero a Erwin Panofsky. Erwin Panofsky propone dentro de su teoría tres miradas, digamos como construcción epistemológica, es decir, cómo construimos el conocimiento a través de lo que vamos viendo. Y entonces él propone tres miradas. Dice, los seres humanos tenemos tres formas de ver la realidad. Para ello, él le presenta a un cuadro a unas personas, ¿no? Nos propone este trabajo, este ejercicio, y estas personas van a ser de un tipo. Luego este mismo cuadro se los va a presentar a otras personas de otro tipo, y luego el mismo cuadro se los presenta a otras personas de otro tipo. ¿Qué cuadro es? Es La Última Cena. Hay muchas pinturas que son de La Última Cena. Sin embargo, la que él utiliza es la de Leonardo da Vinci. Una pintura del Renacimiento clásica que todos podemos ver en internet, en cuadros que nos venden incluso para tenerlos en casa, y que bueno, tú lo puedes ver aquí en la imagen en RTQ. Fíjate que cuando presenta este primer cuadro, le dice a este cuadro a este primer grupo, ¿no? ¿Qué ven ahí? Pero hay una cuestión aquí que hay que tomar en cuenta. El grupo son aborígenes o indígenas. Vamos a pensar de África o de Australia, y nunca han salido, nunca de su tierra. No conocen otro lugar más que la aldea, o si son nómadas o seminómadas, las tierras por donde transitan. No conocen más. Andan semidesnudos, no conocen la luz eléctrica, la corriente eléctrica, no tienen agua corriente entubada, etcétera. Entonces, cuando les presentan este cuadro, ¿qué ven? Y las personas, ¿qué suelen ver? Pues lo que ven son a otras personas sentadas, vestidas de una manera diferente a la de ellos, unos, la mayoría, con barba. Hay uno que se ha dicho muchas veces, parece mujer, pero no es mujer. Ven que están sentados, hay una mesa. ¿Qué más se puede ver? Bueno, pues también hay platos, una jarra. Al parecer hay cosas que son o pueden representar comida. Es un edificio, una estructura. Eso es lo que ven. ¿Por qué ven eso? Bueno, Panofsky nos dice, porque todo eso que están viendo no forma parte de su cultura, de su día a día, de su manera de ver el mundo. Entonces les presentan algo que rompe con la cotidianidad, pues entonces no saben qué es. Lo único que ven es aquello que pueden reconocer. Que reconocen a las personas que están vestidas, una mesa, un edificio, una estructura, ¿no? Que están sentadas alrededor de, enfrente y a los lados de un lugar. Parece que comiendo. Eso es lo que pueden ver. Bueno, pues esta mirada, Erwin Panofsky la denomina como pre-iconográfica. Fíjate, pre-iconografos ica. Son cuatro partes de esta palabra. Pre es antes de. Pre. Icono en griego significa imagen, antes de la imagen. Pre-icono. Grafos, grafé en griego significa escritura. Y por último, el sufijo ica,
que significa relativo a, relacionado con, de tal manera que es lo que está relacionado con esta imagen, es que se escribe, en este caso se puede dibujar, pero de antes o desde antes. Es decir, es una mirada anterior a esta escritura. No la conozco, no soy parte de esa cultura, dirían los aborígenes o los indígenas. Por eso mi mirada es pre-iconográfica, es antes de la escritura. Lo que ellos ven es eso. Bueno, ahora, segunda etapa del ejercicio que propone Panofsky, Erwin Panofsky. El cuadro, el mismo, se lo muestra, pero a unas personas de nuestra cultura occidental, ya sea Europa, América del Norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá, o México, América Latina, cualquier país occidental. Y les muestra la imagen. ¿Qué ven ahí? ¿O qué veríamos nosotros? Si yo te digo a ti, como parte de esta cultura occidental, ¿qué ves ahí? Y fíjate que la mayoría así me dice, veo la última cena. Fíjate la palabra que usamos, última. Y además, cena. No decimos desayuno, comida, almuerzo, merienda, es cena, la última cena. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Las puedes reconocer? Y claro, la mayoría, si no es que todos, me dicen, pues es Jesús o Jesucristo con sus apóstoles, los 12 apóstoles, en la última cena, celebrando la Pascua, antes de que Él sufriera lo que es la pasión, muerte y posteriormente la resurrección. Eso es lo que vemos. Incluso aquel que parece que por el rostro es una mujer, nos damos cuenta, no es una mujer, es el apóstol más joven de todos, el más querido del Señor, dice en un momento dado la Biblia. Bueno, pues es Juan. Y entonces contamos, y si hay 12, decimos, están los 12 apóstoles con Jesús. Y si vemos que hay 11, decimos, Judas ya se fue, por eso ya nada más quedan 11 y el Señor, Jesús, Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta de todo esto? ¿Acaso hay ahí un letrero que diga, mira, este es Jesús, este es Juan, este es este es Pedro? No hay ninguno. Tampoco dice última cena, no lo dice. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque forma parte de nuestra cultura. Incluso si alguien es ateo o no cree en esto, de la religión, en las Sagradas Escrituras, no importa. Es parte de la cultura. Es como si yo viera un Buda, por ejemplo, y dijera, no sé quién es porque yo soy cristiano o yo soy católico, entonces no puedo saber qué es. Por favor. Aunque yo no sea budista, sé la representación del Buda, el iluminado, ¿no? Siddhartha Gautama. No tengo que ser de aquella religión para no reconocer o reconocer quién es esa imagen. Lo mismo de otras culturas, ¿no? Thor, por ejemplo, el dios Thor, del trueno, del rayo, en las religiones nórdicas, hay varias. Bueno, pues entonces, repito, aunque no sea alguien creyente, claro que reconoce esta pintura y sabe que es la última cena. Bueno, esa es la segunda mirada. Acuérdate, la primera, ¿cómo se llama? Pre-iconográfica. ¿Cómo se llama esta? Y dice Erwin Panofsky, iconográfica. Le quitamos el pre. ¿Por qué? Porque ahora sí ya es la escritura de la imagen, es decir, la imagen. Puedo ver la imagen y la reconozco como parte de mi propia cultura. Por eso es una mirada iconográfica. Vámonos con la tercera parte del ejercicio. Vuelve a mostrar el mismo cuadro, pero un tercer grupo. Este grupo está conformado por especialistas en arte, en particular en pintura, en artes plásticas, en pintura. Y les vuelve a preguntar, ¿qué miran ahí? ¿Qué ven? Porque a los primeros les dijo, ¿qué ven? ¿Qué observan en este cuadro? Y dijeron, personas, están sentadas, tienen ropa rara, tienen barba. ¿Qué vieron los segundos? A Jesús con los apóstoles, la última cena. Es lo que miraron.
¿qué ven los últimos? Son especialistas y dicen, pues yo veo una perspectiva, y empiezan a hablar desde la perspectiva, ¿no? Otro dice, bueno, yo lo que veo es la técnica para la pintura, el uso de los colores, ¿no? La textura, la corriente a la cual pertenece el autor, tomando en cuenta que es del Renacimiento. Y entonces te empiezan a hablar de tecnicismos propios de la pintura. ¿Por qué te hablan de eso ellos? Muy sencillo, porque son especialistas en pintura. ¿Por qué de eso no te hablaron los de la segunda parte? Porque no son especialistas. Si a mí me preguntan, yo no soy pintor, no estudié artes plásticas, no te podría hablar con precisión de determinados elementos que conforman un cuadro. Te puedo decir algunas cosas, sí, pero con una mirada profunda, especialista, no, porque eso lo dice alguien que sabe del tema. Yo entiendo un poco, pues, de las áreas que he estudiado, pero de otras no sé. Este tercer grupo, ¿cómo se llama? Su mirada. Cuando les pregunta a Erwin Panofsky, ¿qué ven? Y dicen todo este cúmulo de cosas muy, muy precisas, a esa mirada se le llama iconológica. Fíjate que ya no es iconográfica, ahora es iconológica. ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver. Icono es la misma acá, preiconográfica, iconográfica, y acá es iconológica, es la misma raíz, icono. ¿Qué es icono? Imagen. Iconológica, acá era grafos, grafé, escritura, acá es lógica, de logos, estudio, palabra. ¿Qué diferencia hay entre una iconográfica con una iconológica? Bueno, que en la primera es la escritura, la segunda es el estudio, la observación profunda. Para que nos quede un poquito más claro, vamos a pensar hace muchos años, vamos a imaginarnos unos 100 años o más de 100 años, 120 años, principios del siglo XX. En aquellos años, en aquella época, muchas personas no sabían leer y escribir. Pero cuando les decían, a ver, firme este documento, sí sabían escribir su nombre. Ponían su firma, su rúbrica y ponían su nombre. Así, muy despacito, pero lo escribían. Podían escribirlo. Y les dabas un texto, lo podían transcribir, pero no lo entendían. Si esto lo llevamos a nuestra época, ¿cuántos alumnos escriben, toman notas? Ven un libro, escriben la respuesta, pero cuando les preguntas, resulta que ya no les quedó tan claro. ¿Qué pasó ahí? Que hay una disociación entre escritura y lectura o estudio. Yo mismo cuando les digo a mis estudiantes en diferentes lugares donde trabajo, a ver, tomen nota o vean esto, escriban, revisen sus apuntes, no le entienden a lo que ellos mismos escribieron. Y lo escribieron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que la escritura es un nivel, tendría que ser a la par, pero en la realidad es un nivel más bajo. En cambio, cuando hablamos de logos, de la discusión, de la disertación, lo tienes acá. Por eso puedes hablarlo y no estarlo leyendo. Cuando alguien lo que dice no es suyo, lo lee. Claro, a veces se nos olvidan cosas y tenemos que recurrir a algún papelito, alguna nota. Pero una cosa es eso y otra cosa es que cada vez que te digan algo tengas que sacar y leerlo textual porque tú no lo traes acá, no forma parte de tu discurso, de tu lenguaje. Hoy es una tristeza cuántos jóvenes cada vez que les preguntamos sacan el celular y ahí está la respuesta, pero cuando lo guardan, se acabó. No es parte de su bagaje lingüístico, no forma parte de su vocabulario, por eso no lo vuelven a usar. Pues entonces cuando Erwin Panofsky habla de una mirada iconológica,
es que se estudia, se habla de la imagen, la dominas porque es tu discurso. El decurso que vivimos, es decir, la vida que llevamos a través del tiempo, de los años, este decurso, este vivir, lo llevamos a cabo, lo vivimos a través del discurso que vamos diciendo en el decurso, es decir, en la vida. El decurso es el transitar en el tiempo. El discurso es cómo vamos hablando. No nada más qué decimos, no, cómo lo vamos diciendo. La manera en que lo decimos. Y cómo nos apropiamos de eso. De tal manera que si nos apropiamos al grado de que esas palabras forman parte de nuestro pensamiento, vamos a ser, o bueno, la gente que lo logre será mucho más profunda. No tan fácilmente, digamos, la van a engañar. Bueno, pues entonces, volviendo a Erwin Panofsky, fíjate que esta mirada que tienen los especialistas, pues es una mirada iconológica. Ahora te pregunto, ¿cuál mirada es la que tenemos nosotros aquí en esta época? Tú, yo, cualquier persona. Las tres. Tenemos una mirada preiconográfica cuando vemos algo y no sabemos qué es. No es nuestra cultura, no es nuestro día a día, no sabemos. Voy a ponerte un ejemplo. Piensa en un taller mecánico. Llega una persona, se mete al taller mecánico, ve un montón de, voy a llamarle así para darme a entender, fierros o herramientas, pero no sabe qué es, nada más las ve ahí. Y entonces pasa el mecánico y le dice, oye, tráeme y le da uno de esas herramientas, de esos fierros. La persona que no sabe dice, pues ¿cuál? Y lo tiene frente a él y no sabe cuál es. Y alguien que sí sabe, llega el que le ayuda al mecánico y dice, es este, míralo, ten, aquí está, de 3 pulgadas, de 2 pulgadas. ¿Por qué él sí sabe? Porque es su día a día, él sí conoce eso. Entonces yo te pregunto, ¿qué mirada tiene el que entra a un taller mecánico y no sabe sobre las cosas que hay ahí? Mirada preiconográfica. Sobre eso mismo, ¿qué mirada tiene el que sí sabe utilizarla, la reconoce, sin mayor problema? Mirada iconográfica. Ahora, ¿qué mirada tendría el que las fabrica? El ingeniero en metalurgia o no lo sé, en alguna cosa. Una mirada iconológica. Es como el celular. Imagínate que le mostramos un celular a una persona, un aborigen, un indígena, alguien que nunca ha salido de su tierra, allá en África, te repito, en Oceanía o en algún lugar así. ¿Qué vería? Pues un objeto raro. No, fíjate lo que dije, objeto. Ahorita vas a darte cuenta que no es objeto, pero lo utilizo de momento para darme a entender. Vería algo que pues no sabe qué es una mirada preiconográfica. ¿Nosotros qué mirada tenemos? Iconográfica. Sabemos que es un celular, lo sabemos utilizar. ¿Qué mirada tendría un ingeniero, un especialista? Esas personas que fabrican los celulares, que saben cómo funciona, todo el funcionamiento. Una mirada iconológica, la de un especialista. ¿Te fijas? Ahora, para que nos quede un poco más claro, te voy a recomendar una película. La película se llama Los dioses deben estar locos. Tiene como unos 40 años que salió. Ya es muy viejita, pero no importa. Tú búscala en YouTube, la vas a encontrar. Hay varias. Los dioses deben estar locos 1, luego igual 2, 3, hay varias. Pero yo me interesa, bueno, si tú estás de acuerdo, ve la 1. Es de broma, de risa, te vas a reír, te vas a divertir. Aquí lo importante de esta película es que alguien tira desde una avioneta en África un envase de Coca-Cola, de refresco. Y entonces la recoge un bosquimano. Los bosquimanos son pertenecen a una de las tribus allá de África. Y entonces la recoge y dice, ¿qué es esto? Se le lleva a su tribu. Nadie sabe qué es ese envase o botella. En mi época decíamos envase, hoy le llamamos botella de vidrio. Es una botella de vidrio, es un envase, ¿no?
un casco. También cuando éramos niños le decíamos el casco, cascos, envases o botellas de vidrio. Bueno, de eso se trata. Ahora, fíjate cómo para estas personas que viven ahí, eso no tiene ningún significado. Uno le dan uno, otro les dan otro significado. Hay una parte donde el norteamericano, un joven, le da unos billetes, unos dólares al personaje, el que es bosquimano. Ve los billetes, los tira. ¿Para él qué representan esos dólares? Nada. ¿Qué puede hacer con ellos ahí en su tierra? Nada. Si a él le hubieran dado un cuchillo, un mecate, un animal muerto para poderlo comer, disfrutar con su familia, eso tendría sentido. Le hubieran dado a lo mejor una ropa o un arco con unas flechas. Pero ¿qué es eso? No tiene sentido. Bueno, todo esto te lo digo por dos palabras que vamos a ver hoy. Cuando vemos algo y eso que vemos lo reconocemos, sabemos cómo se llama, para qué sirve, aunque no sepamos a un grado muy profundo, pero sí sabemos qué es, eso es un objeto. Objeto. Cuando vemos algo y no sabemos qué es, no es un objeto. Se llama cosa. Eso es una cosa. Es algo básico en una corriente en filosofía que se llama fenomenología de Edmund Husserl. Es decir, el objeto es aquello que sé qué es, para qué sirve. La cosa, ¿quién sabe qué será? Pues, ¿qué es eso? Pues no sé, es una cosa, ¿no? Aquí la importancia es que muchas de las cosas que vemos en el mundo no sabemos qué son, pero cuando estudiamos qué son, cómo se usan, cuándo deben usarse, en qué medida, en dónde, etcétera, dejan de ser una cosa y se convierten en un objeto. Piensa el mismo ejercicio que te dije hace ratito, el comentario respecto de un taller mecánico. Alguien no sabe cómo se llama eso que está ahí, ¿qué es? Son cosas. Pero si estudia, si le enseñan, si aprende, dejan de ser cosas. ¿En qué se convierten? En objetos. Son objetos. Y esto es importante porque a partir de ello nos damos cuenta que la realidad, todos vemos lo mismo y no vemos lo mismo. Vemos lo que está a nuestro alrededor, pero unos lo están viendo desde la postura de Erwin Panofsky, desde una mirada preiconográfica. Son cosas. Otros la ven desde una mirada iconográfica, objetos, saben qué es. En el caso de la última cena, objeto en el sentido, digo con todo respeto, me refiero que saben quiénes son, qué están haciendo, qué representan. Hay un objeto de estudio, de análisis, de reflexión. No una cosa de análisis, es un objeto de análisis. No es una cosa de reflexión, es un objeto de reflexión. Provoca todo esto. Por último, hay quien tiene una mirada iconológica, el especialista, el que sabe de la materia, ya sea un médico, un ingeniero civil, aeronáutico, lo que sea, un profesor, un camarógrafo, ¿cómo se llama estos? Contador, un abogado, el que tú quieras. Pero también puede ser un carpintero, un mecánico, un soldador, saben de su materia. Un campesino sabe de su materia. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado saber sobre Erwin Panofsky, sus tres miradas, preiconográfica, iconográfica e iconológica. Y a partir de ello, pues distingas que no es lo mismo cosa con respecto de objeto. Muchas gracias. Espero que contar con tu presencia en la próxima semana, en esta aventura del conocimiento, de la reflexión, de la cultura, aquí en La Palabra en Punto. Hasta entonces.